Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, estamos en la sesión 2 del módulo de intro, ¿sí? A ver, entonces, el día de hoy vamos a hacer la sesión 2 del módulo de intro y ya la siguiente semana, el lunes, para ser exacto, ¿sí? Si no me equivoco, el lunes cae 6. El lunes 6 ya iniciaríamos con el módulo 1, ¿sí? Que es temas de estructuración, temas de fundamentos, digamos, de análisis sísmico, y todo esto para poder, de alguna manera, estructurar, predimensionar y hacer el análisis sísmico de nuestros modelos. Ok, entonces, hoy día vamos a abrir un poco lo que hemos estado desarrollando, ¿sí? Vamos a abrir. Entonces, el día de hoy vamos a completar la diapositiva que hicimos la clase pasada. Para eso, lo que quiero es iniciar, sí, con unas pequeñas aclaraciones o sumas, ¿sí? Un plus más que todo para ustedes con respecto a las normas. También pueden ir escribiendo en el chat las consultas que tengan. Ahí veo que ya escribió uno en el chat, sí, acerca del foro. Ok, vamos a ver más adelante su pregunta en el foro, si no también pueden escribirla en este chat, ¿sí? En el chat, mientras se dé la sesión de clase virtual, en el chat, o si quieren también pueden activar su micrófono y hacer la consulta, ¿sí? Si es que de repente necesitan elaborarlo un poco más. No me van a interrumpir. Yo de todas maneras desde las sesiones anteriores les vengo diciendo que estoy bastante dispuesto a resolver sus consultas, ¿sí? Un poco ya siendo un tema personal, es un poco eso lo que me motiva a hacer el tema de docencia, ¿sí? Justamente, de acuerdo a sus preguntas, no todas las clases son iguales. Hacen eso, activar el micrófono o lo escriben ahí en el chat y yo voy a ir más o menos cada 10 o 15 minutos, 15 para ser más exacto, revisando el tema del chat. Y si es que fuera de clase quiere hacer consultas, mediante el foro, ¿sí? Ese sería el medio oficial. Es más, ya nos vamos haciendo una costumbre, ¿sí? De repente a partir de esta clase voy a revisar el foro más adelante porque quiero hacer esta aclaración de las normas, pero ya de las siguientes clases voy a iniciar abriendo el foro y viendo si hay alguna consulta nueva y darle respuesta al momento, ¿sí? Ok, entonces la clase pasada vimos esto y acá lo que quiero básicamente hacer esa ampliación, digamos, de conocimiento, ¿no? Si es que alguno no lo considera, es con respecto a estas normas, ¿sí? Con respecto a las normas, entonces estas son las normas que vimos que son del Reglamento Nacional de Edificaciones. Nosotros lo que vamos a hacer acá es, básicamente quiero hacer una suma en base a las equivalencias a las normas internacionales, ¿sí? En la E060 dijimos que es el ASI 318, siendo el ASI el American Concrete Institute, el Instituto Americano de Concreto, y es 318 y la última versión es del 2019, ¿sí? Esto, que ustedes también lo tienen digamos, en su material del campus virtual, ¿sí? Si ingresan al campus virtual, tienen este material. Vamos a ingresar, ¿sí? Solamente para que vean esto. Vamos a ingresar.
Ingresar al campus virtual. Igual cada uno de ustedes tiene un usuario y una contraseña, curso, y acá pues tienen su material, ¿no? Si le hacen clic en información varia, les va a aparecer el Drive, el Google Drive del instituto y algunos apuntes, ¿sí? Acá un poco revisando el material, tienen los apuntes de Antonio Blanco Blasco, ¿sí? Este es un ingeniero que falleció en el 2018, que ha ejercido varios años de docencia en la Católica, incluso ha sido decano del Colegio de Ingenieros. Es más, acá lo que podemos mencionar de Antonio Blanco Blasco es su empresa, ¿sí? Porque tiene una empresa que ha quedado a cargo de alguno de sus hijos. Si ustedes ponen ABINS, ¿sí? Que es las iniciales de Antonio Blanco Blasco Ingenieros, conferencias, en Google, ¿sí? Y el primero, acá le salen varios PDFs que son presentaciones que hacía Antonio Blanco en sus congresos o en las exposiciones que habían del rubro de ingeniería. Muchos de estos son interesantes porque no es netamente la teoría tradicional, sino son de aplicaciones prácticas. Por ejemplo, acá podemos tener aplicaciones como el Centro Comercial Mall del Sur, que lo desarrolló su empresa, el Centro Comercial Salaberry, ¿sí? Podemos tener el Estadio Nacional, la último reforzamiento de ampliación que se hizo, las estructuras le hizo su empresa, el Hotel Westin, y así hay distintas aplicaciones y también hay temas pues como calzaduras, cimentaciones, pero todo en base y todo muy práctico en base a la experiencia y a proyectos. Yo incluso me voy a tomar alguna libertad de más adelante en algunas sesiones de clase, para poder hacerlo más práctico, también compartirles experiencias personales de proyectos que haya realizado, ¿sí? De repente con uno u otro material, siendo bastante cuidadoso porque entienden que todo el tema de información de proyectos pasados pertenece al cliente, no le pertenece al ingeniero que lo hace. Y también lo voy a complementar seguramente con alguna de estos PDFs, algunos de estos PDFs que van a sumar a las diapositivas generales del curso que ustedes tienen en el campus virtual. Okay. Esta es sobre información varia. Luego tienes apuntes de clase de ingeniero, apuntes del ingeniero Hugo Scaletti, que es una eminencia de la UNI. Asimismo, ¿sí? Esta es en la primera. Asimismo, si es que acá pongo normas, va a aparecer esto que les voy a hablar ahorita, ¿sí? El complemento. Ya tienen normas acá. Y es más, acá tienen, miren, fíjense, tienen el ASI 318 2019. ¿Sí? Esto está, si ustedes lo abren, ¿sí? Vamos a abrirlo si gustan. Esto está en inglés y como dice, está en unidades inglesas. ¿Sí? Este ASI en realidad cuesta, ¿sí? El material cuesta $300, lo pueden ver en la página del ASI. Sin embargo, ¿no? Lo que se ha podido conseguir o lo que es más fácil de conseguir a través de búsquedas de internet es en inglés. En español, claro, debe existir el sistema métrico 2019, pero no está disponible salvo que ustedes lo compren directamente de la fuente, como digo, $300 aprox. Y si es que alguno tiene problemas con el inglés, ¿sí? Tiene acá el ASI 318 2014, ¿sí? No es lo mismo que el 2019, pero está la versión acá en español. Les puede servir como una guía, más o menos. Nosotros vamos a mencionar las principales novedades del 2019 respecto a la 2014. ¿Sí? Como no todo ha variado, en un 90-95% se mantiene, hay que ver exactamente dónde está adicionando o cambiando. El cambio más fuerte ha sido en cortante, ¿sí? Parte de eso ya lo mencionamos la clase pasada. Y de ahí lo demás han sido adiciones. Más que reemplazos, adiciones.
Sobre esto, también esto lo voy a abrir, que lo tengo acá, ¿sí? Vamos a abrir un poco esto. Esto lo abro acá porque es más fácil, ¿sí? Pero esto es lo que tienen ustedes. También hay que mencionar, ¿sí? Ustedes tienen, como le digo, el 2019 en inglés y el 2014 en español. Lo acabamos de ver en el Google Drive. Lo que sí voy a hacer que les hagan llegar es estos que siguen hacia abajo, ¿sí? El AC350, ¿sí? Es una guía para tanques o reservorios de agua, ¿sí? Son básicamente para estructuras que contienen líquidos, siendo estricto. Y tiene disposiciones o guías adicionales para esto, ¿sí? Tanto a nivel de combinaciones de carga, porque acá hay que evaluar la presión hidrodinámica que se genera en los líquidos producto de estas vibraciones sísmicas, ¿sí? No solamente la presión hidrostática. Y hay otras consideraciones más también que hay que considerar para estas paredes, temas de durabilidad. Entenderán que la fisuración no solamente en este caso es por resistencia, sino para que no se filtre el agua, por temas de funcionalidad. Hay que ser bastante más estrictos en este tema de durabilidad. Esto lo coloco acá, sí, ya sé que el curso trata de edificaciones, pero igual les puede servir más adelante si es que alguno hace este tipo de tanques o reservorios. Y esto que nos sirva para también saber que hay varias guías del ASI, ¿sí? El ASI 318 es un estándar para el tema de concreto armado, pero también hay varias guías con respecto al concreto pretensado, postensado, corrosión, rehabilitación, reparación, también para el tema de fisuración, pavimentos, losas industriales, hay otras guías. Este ASI CT13 tampoco lo tienen, lo voy a hacer llegar porque el camino regular es, yo tengo que enviárselo al instituto y ellos lo incorporan al Drive para que ustedes lo vean. Es el ASI CT13, ¿sí? Es la terminología. Esto es interesante porque tiene toda la terminología, esto también está en inglés, ¿sí? Pero tiene toda la terminología empleada en todas las guías del ASI y los estándares, ¿sí? Mucho de esto, sobre todo para los que no estudiamos enteramente ingeniería civil en inglés y leemos, pero sí entendemos, hay algunos términos propios técnicos que no entendemos bien la traducción, ¿sí? Y acá de repente leyendo su definición podemos ya entender y podemos saber a qué se refiere, ¿no? Y están todos los términos. Eso es interesante. Asimismo tenemos acá esto les voy a enviar también, pero está en la página del ASI, ¿sí? Que es una especie de línea de tiempo del ASI en general, ¿sí? Solamente para situarnos, porque muchas veces hay que evaluar estructuras existentes, y estas estructuras existentes, que puede ser de los años 40, 50, hay que, para poder, digamos, hacer algún informe de perito, ¿sí? Hay que saber también que estas tienen o están legalmente, ¿sí? Tenían que cumplir con la norma de aquella época con la que se diseñó antes de la construcción. Básicamente, o siendo estrictas, aquellas en las cuales se ingresó el proyecto o el expediente técnico al municipio. Hay que rastrear eso, hacer la evaluación estructural con esa norma y también podemos compararla con la norma actual y naturalmente va a haber un desfase, ¿no? Porque se han introducido nuevos conceptos y fórmulas, pero hay que tener en cuenta esos dos tiempos para las conclusiones de mi informe. Como gran parte de las normas peruanas en sus primeras versiones han sido traducciones de las normas americanas, entonces acá nos sirve un poco para ver, ¿no? Si ustedes recuerdan la diapositiva, está acá, disculpen, y vamos con la E060, que es la que se refiere a la CIE 318,
es del 77, 89, 2009, ¿sí? Entonces, por pura lógica, ¿sí? La del 77, como la primera norma ASI 318 es del 41, de 63, ¿sí? Entonces la de 77 seguramente será una traducción de la de 63. La del 89, ¿sí? Si es que sigo en adelante, situándola, como en el 89 también se publicó el ASI, puede ser de este 89 al 71. Naturalmente hay que conseguir las versiones para validar esto. La del 2009, ya les dije que ha sido tomando la 2002, principalmente con algo en la 2005. Y en esta línea aparece la 2014, sí, aquella que tienen ustedes en español en su drive. Y acá falta agregarle pues en línea del tiempo que en los 2019 se publicó otra nueva versión. Sobre esto también mencionarles y un poco, acá les pongo un link, ¿sí? Que es si quieren ver más códigos o estándares. Pero este enlace o link en realidad es fácil, ¿sí? Porque es, ustedes van al ASI, tal cual, y si quieren ver más estándares, porque seguramente están haciendo un informe, evaluación, alguna vez yo lo he hecho, o hace poco lo hice cuando tuve que hacer un informe de evaluación estructural de estructuras corroídas de una fábrica, una curtiduría, que es una fábrica de pieles, ¿sí? Que utilizan procesos húmedos. Entonces, tuve que ver bastante de las guías con respecto a corrosión. Ustedes van acá a estándares. Hay muchas más publicaciones. Es más, los invito a que busquen y comiencen a familiarizarse con esta página. Y acá ponen View para ver todos los estándares, códigos o especificaciones. Esto sí también, quien puede seleccionar lenguaje, ¿sí? Si quieren pueden ponerlo en español. Bueno. Y acá, por ejemplo, está lo que les digo, ¿no? El 318-2019, $299, ¿sí? Si eres miembro, 189, en fin. No está más si es que algunos se hacen miembros, sobre todo por un año, para probar toda la documentación en base a lo que su trabajo requiera, ¿sí? Ok, por ejemplo, la 530, que es otra código, es para masonry, que es albañilería. Acá también tenemos la 350, que es para estructuras, que es Environmental Engineering Concrete Structures, que tendría que ser con respecto a ingeniería medioambiental, ¿sí? La 550 es Precast Concrete Diaphragms. Estamos hablando de Precast es prefabricado, entonces diagramas de concreto prefabricados for earthquake motion para movimientos sísmicos. La 423, por ejemplo, podemos ver para losas pre-esforzadas, que es pre-stress. Y así, ¿sí? La 307, que es para chimeneas de concreto. Entonces tiene para todo tipo de aplicación específica o detallada. Solamente acá tendríamos que entrar keywords o palabras claves, ¿sí? En base a lo que buscamos, localizamos la norma y bueno, se evalúa obviamente en comprarla o conseguirla, pero al menos ya sabes a qué código se refiere. Ese es con el ASI 318. Ahora, regresando a esto, ¿qué normativa internacional hay para la E020 o norma de cargas? Esta norma de cargas, que es del 79, 85 y 96, ¿sí? La del 96, y hay esta norma de cargas es de 8 páginas, ¿sí? Y básicamente te dan la carga muerta, carga viva, hablan algo sobre carga de nieve, sobre carga de viento, pero la norma peruana solo menciona carga de viento, pero ¿cómo puedes tratarla tal que es una carga estática, ¿sí? Equivalente. Hay que tener en cuenta que estrictamente la carga de viento es una carga dinámica, cuyo valor y cuya dirección puede variar a través
la evaluación de un modelo dinámico con flujos o ráfagas de viento. Si alguno tiene que hacer alguna vez esto para estructuras muy altas o rascacielos, naturalmente tendría que irse a la norma internacional americana, que es el AC7, ¿sí? Que es una norma que tiene 889 páginas, y ahí tendrían que ver el procedimiento, pero tomarlo con condiciones locales, que en el caso de viento sería la velocidad de viento. Pero como que tomarían el procedimiento y harían una compatibilidad de ciertos valores o condiciones locales. Ok, con respecto al ACE, les voy a mostrar, esto les puede servir bastante para su trabajo en realidad. Esto lo hacemos bastante en industria, en minería también. Ok. Ustedes tienen este AC7, ¿sí? Esto está, a ver, para que me crean, acá el AC7 del 16, que marca que es del 2006, que es la última versión. Esto lo tienen ustedes 63 megas en el drive del instituto, bajo normas. Esto que ya lo he bajado y lo he puesto acá, y solamente para que lo vean. El CI, ¿sí? Es el Instituto de Ingenieros Estructurales, ¿sí? Que es como un capítulo del ACE, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, American Society of Civil Engineers. Y acá pues tenemos 889 páginas, podemos ver un poco el índice para que vean qué tan detallada está. Nos hablan de cargas muertas, de cargas de suelos, de empuje hidrostático, de cargas vivas, de flows, que son deslizamientos de tierra, o el tema de huaicos. Esto, por ejemplo, no hay en la norma peruana. Tsunami tampoco hay. Acá el tema de nieve en la norma peruana es muy escueto. Acá lo desarrolla más. Cargas de lluvia, ¿sí? Cargas de helamiento, básicamente. Y también las cargas sísmicas, ¿sí? Y tiene las cargas sísmicas para estructuras o elementos estructurales o elementos no estructurales. Tiene análisis no lineal, ¿sí? Que en este caso es no lineal tiempo-historia, el cual no es, digamos, si hasta alguna vez hace esto, tiene que ir al AC7, ya que esto no encontrar en normas peruanas, el análisis no lineal todavía no está normado. Algunos requerimientos, ¿sí? Por el tema de sísmico, por ejemplo acá con amortiguadores, damping systems, cargas de viento, ¿sí? Esto es lo que les digo un poco, ya lo había mencionado. Algunos apéndices, ¿sí? Relacionados a esta, por ejemplo, el efecto torsional que puede causar algunos cargas de viento. Esto ni se menciona en la norma peruana. Y todo esto para poder calcular todo tipo de cargas en general. ¿Sí? Está bastante detallado, lo pueden buscar. Y de acá mencionarles también que el ACE, ¿sí? El ACE, no solamente publica el AC7, ¿no? La Sociedad Americana de Concreto, ese es el más conocido de sus estándares, digamos. Podemos nosotros ver todas las publicaciones, esto también, que son, si se dan cuenta, también sacan guías, ¿sí? Por ejemplo, el AC7 cubre parte del sismo, pero también hay una guía especificada para las cargas sísmicas en el cual puedes encontrar más detalle aún. No hay que perder de vista que las normas, sean en Perú o en cualquier país, son requerimientos mínimos que hay que cumplir para condiciones típicas según cada aplicación, ¿sí? Puede darse el caso que yo tenga una condición excepcional según el tipo de proyecto particular, en el cual de repente el cliente exige que la carga viva sea mayor a la mínima que exige la norma. Y ahí me tendré que adecuar, pues, ¿no? Cada proyecto tiene su particularidad.
algunos, por ejemplo, acá, métodos de evaluación de riesgos, ¿sí? Estructurales. Hay otras publicaciones. Y de acá, lo que quería mencionarles es que este AC7, también si es que alguno investiga un poco más, tiene una herramienta online que miren incluso lo que llega o lo que se puede hacer, digamos, lo que tiene Estados Unidos, ¿no? Alguna vez seguramente podamos hacer esto. Acá me pide pues que me loguee. Si es que yo soy pues parte de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, me logueo y me abre otras opciones que la versión gratuita que ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden poner cualquier dirección que ustedes quieran, ¿sí? De que esté obviamente en Estados Unidos, otro país no vas a poder. Bueno, vamos a buscar Miami, ¿sí? Vamos a poner el aeropuerto de Miami. Y acá, por ejemplo, bajo qué estándar, si el AC710, que es la versión 2010, o la versión 2016, que es la última. Seleccionamos el riesgo, ¿sí? Esto de acuerdo a lo que está definido como categoría de riesgo según la norma americana. El tipo de suelo, voy a poner un tipo de suelo. Esta es bajo qué unidades de medición, digamos que sea sistema internacional. Y acá solamente me permite cliquear lo que es viento y tsunami, ¿sí? Para que me diga básicamente las condiciones locales para estimar mis cargas. El tema de ice, rain, que es de helamiento o de hielo, el tema de lluvia, sísmico, de nieve y deslizamiento de tierra, estos se activan si es que me hubiera logueado con algún usuario contraseña válido de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Entonces acá, por ejemplo, me dicen, ok, 75 metros sobre segundo será mi velocidad de viento que voy a utilizar. Esto naturalmente, sí, para poder hacer esto nosotros tendríamos no solamente la herramienta digital en Perú, sino que hacer varios estudios de riesgos de todas las zonas, provincias, todas las zonas que tengamos según las políticas de riesgo, ¿sí? Que tenemos de desastres naturales, y también según los estudios geotécnicos que se hacen, los estudios de riesgo sísmico y las retas heledográficas que tengamos también para definir, para poder tener, pues, según mapeado, según cada ubicación, cuáles son las condiciones locales, incluso hasta normado, ¿no? Porque una vez que tú ingresas a esto de hace 7, no hay forma en que te vayas a equivocar, digamos, en algunos datos. Las condiciones de locales, según el tipo de proyecto, dada una ubicación, es como que te lo están, tal cual te lo están dando de forma digital, y como esto está normado, no hay forma que te equivoques en eso, o no hay formas que sustentas que ha habido, o que digamos algún estudio geotécnico diga lo contrario, ¿no? Es como que ya está normado. No hay tanta libre interpretación que se pueda utilizar para una defensa incorrecta de la praxis. Finalmente, lo que hay que mencionar, ¿sí? De estas normas es el tema de la E030, ¿sí? La E030 y diseño sismoresistente, la última versión es 2018, y digamos, buscamos un símil en el tema americano, que es generalmente la línea que seguimos para las normas de ingeniería, sería el FEMA, ¿sí? Y esto del FEMA, si es que voy acá al FEMA, es una institución federal del gobierno americano que evalúa o que saca guías, información técnica, no solamente de diseño, para todos los riesgos de desastres o todos los desastres naturales, ¿sí? No solamente sismo o earthquake, terremoto, sino para todo. Acá podemos abrir, por ejemplo, un catálogo. Esto lo bajé literalmente de la página del FEMA. Por ejemplo, el tema de huracanes, de tsunamis,
deslizamiento de tierra, floats, para, digamos, la seguridad de las presas que tengamos en las hidroeléctricas, earthquake, terremotos, educacional, ¿sí? Porque no solamente saca guías para ingenieros, o digamos para entendidos del tema de desastres naturales, sino, o técnicos, sino también saca guías desde para educar a los niños en el tema de terremotos, hasta guías para los que son dueños de las casas, ¿sí? Involucra a un público, todo el público de interés del país. Ok. Y si nosotros, disculpen, si nosotros acá ponemos earthquake, ¿sí? Vamos a ver algunas guías. Por ejemplo, el FEMA P74 es la que mitiga justamente la amenaza sísmica, eso es como se traduce esto, para elementos no estructurales. Elementos no estructurales como podrían ser tabiques, parapetos o también anclajes de equipos médicos. Este P154 es básicamente para una rápida evaluación, ¿sí?, visual de edificios con potencial amenaza sísmica, ¿sí? Es un handbook, es un manual. De acá también, lo que les dije, ¿no? Acá, el 232, es una guía para los dueños, para los constructores de casas, ¿sí? Para el tema de que sean resistentes sísmicamente ante diseño y construcción. Esto en Estados Unidos tiene sentido porque en Estados Unidos las casas generalmente se hacen de madera, las residenciales, y interviene un contratista local, muchas veces que no es ni siquiera el ingeniero civil ni el arquitecto, ¿sí? Muchas veces es tienes alguien de diseño interior y un contratista local que trabaja en madera y que hace todo el tema de los acabados, la nueva ambientación que va a tener. Por eso tiene sentido esto, en ese contexto. Y también tenemos el FEMA 451, que lo he utilizado yo, sí, bastante, que son recomendaciones provisionales, pero no solo para concreto, sino todo tipo de material, acero estructural, albañilería, incluso si se dan cuenta con algunos ejemplos de diseño que van paso a paso. Obviamente todo esto con la normativa americana, pero para, digamos, algún análisis detallado que se requiera, sobre todo, les digo, en casos de industria o de minería, es bastante útil. Listo, si ustedes buscan acá FEMA, el tema del FEMA es bueno porque muchas de las publicaciones son gratuitas, a diferencia del ACE o del ASI. Pues acá ustedes pueden buscar, ¿sí? Buscar, es más, voy a buscarlo mejor como, soy muy amplio, publicaciones del FEMA, ¿sí? FEMA Publication, acá está, si le hacen clic a esto, se van a bajar el PDF que mostré, ¿no? Y acá podría buscar, por ejemplo, earthquake, ¿sí? Que es terremoto. Entonces acá me dicen publicaciones, ¿sí?, con respecto a terremotos. Incluso acá me sale Hazard Maps, ¿sí?, que es los mapas de esta amenaza, ¿no? Entonces en publicaciones, sí, ponen publicaciones para, y como literalmente lo que les digo, ¿no? Estamos buscando publicaciones de terremotos, guías, manuales, en fin. Y acá tenemos para individuos o dueños de casa, homeowners, para profesores o niños, ¿sí?, de forma interactiva también hay lecciones para que ellos aprendan, digamos, a prevenir, para el sector privado o los
small businesses, que son los MIPES, los pymes, los negocios pequeños. Para la comunidad o aquellos que hacen policy makers, que es los que hacen políticos, los políticos, que ven el tema de algunos lineamientos. Y para los building professionals, que son o los ingenieros, ¿no? Que son básicamente los profesionales en edificaciones. Entonces acá, esto es lo que nos interesaría a nosotros, en el tema de ingeniería, y ustedes pueden literalmente, según el tipo, sea residencial, nueva construcción, construcción existente, elementos no estructurales, diseño de desempeño sísmico, acá tienes, y algunos tipos de construcciones especiales, sean evaluación, reparación, elementos de acero, resistentes a momentos, aquellos de tsunami, ¿sí? Ustedes podrían abrir y ver cualquiera de estas guías. Y muchas de ellas se pueden, como le digo, son gratuitas. Ok. Finalmente, del Earthquake, ¿sí? Del FEMA, Hazard Maps, que vamos a ver un poco los de amenaza. Ustedes acá podrían abrir mapas, ¿no? Por ejemplo, miren acá los mapas según todas las zonas en el país, de Estados Unidos, según el tipo de riesgos. Fíjense que ya acá tenemos curvas, ¿sí? Y estas curvas que tienen porcentajes de G es lo que nosotros, digamos, luego de tener hace 2 años, ¿sí? Hace 2 años, 2 o 3 años, cuando ingresó de ministro de Vivienda el doctor Piqué, que es un ingeniero estructural reconocido, puso en práctica justamente poder ampliar esta estación de redes acelerográficas para tener más registros acelerográficos, pero de todas las zonas del país. Parte de esto, cuando se llega a tener esta red amplia de registros, vamos a poder justamente no solo dividirlos en 4 zonas, y a cada zona ponerle una aceleración de G según sea el sismo de diseño que estamos evaluando. Si no, vamos a poder ir ya no a zonas tan extensas, sino a abarcar de repente distritos, urbanizaciones, ir más en detalle y generar curvas como las que ven. Se sabe, por ejemplo, y esto es tema de investigación académica, de que algunas zonas como la Punta Callao, que en teoría es zona 4 y según la norma 045G, algunas zonas de ahí en realidad requerirían 050G. ¿Sí? Pero producto que faltan más estudios, no se puede delimitar esto, pues, ¿no? O cuáles son las zonas del país donde de repente requieren algo más e ir a este detalle como el gráfico que ven. Ok, esto es con respecto a el tema de normas. Ahora lo que sigue es, entonces acá vimos normas, ¿sí? Vimos las principales novedades. Lo que vimos también en clase fue las propiedades mecánicas del concreto y el acero. Propiedades del concreto, como que se dijo que el módulo de elasticidad se saca en el límite de proporcionalidad, que es 0,50G, 0,45G, 0,45 F'C, disculpen, 50% F'C o 45% de F'C. De ahí se traza una recta al esfuerzo, al origen de este gráfico esfuerzo de formación, y la pendiente será el módulo de elasticidad. Vimos también el modelo elastoplástico perfecto del acero, y que la ley de Hooke en el tema, voy a levantar esto, que la ley de Hooke aplicada, digamos, es hasta el límite de proporcionalidad según la curva de esfuerzo de formación del concreto. Asimismo, acá vimos, bueno, algunos grados, sí, del acero. Básicamente es conforme se aumenta la resistencia al carbono, o mejor cuando se aumenta
el porcentaje de carbono en los aceros, se aumenta la resistencia a la tracción y generalmente aumenta el grado. Sin embargo, pese a aumentar la resistencia, puede ser que la plataforma de ductilidad se achique y sea menor. Y esta plataforma de fluencia justamente afecta la ductilidad. Fíjese acá, esta sería la plataforma de fluencia de este FY con 40. Esto es KSI. Y acá uno de 95 KSI prácticamente no hay plataforma de fluencia. La ductilidad es muy importante porque mencionamos que si nosotros cuidamos la ductilidad del material, luego del elemento y luego que la falla sea dúctil, si la falla es dúctil, estamos garantizando que haya un tiempo de respuesta para que los usuarios o las personas que estén en esta edificación puedan evacuar. En caso contrario, si la falla es frágil, la falla es intempestiva y colapsa inmediatamente. O falla el elemento o el pórtico de forma intempestiva. El FR, que es el módulo de rotura, que es una medida indirecta del tema de la resistencia a la tracción, en kilogramos sobre centímetro cuadrado es 2 raíz de FC. ¿Sí? Esto lo debemos mencionar que es según la E060. Y bueno, sabemos que en el ASI 318 el lambda, es un valor, si es una variable que considera justamente el lightweight concrete, que es el concreto de peso ligero, que se está utilizando mucho de forma internacional. Lo que sabemos es que este lambda, pues, es menor que 1, porque en general lo que hace es a las propiedades mecánicas del concreto, no solamente el FR, sino el elasticidad y otras, lo que hace es reducirlo. En general, ¿sí? Esto lo mencionamos. El límite de proporcionalidad, recuerdan hasta donde se puede aplicar o la viga o el elemento se comporta linealmente en rango elástico. Es por eso que las fórmulas clásicas de mecánica de materiales, por ejemplo, esta en flexión o este en cortante, o incluso la ley de Hooke axial, es aplicable hasta ahí. Luego de eso, ya estaremos en el rango elástico no lineal, en una parábola, y luego de eso, ya en el rango inelástico. El peso volumétrico del concreto, 2.4 toneladas por metro cúbico para concreto armado. Y acá mencionamos el mol elasticidad, ¿sí? El mol elasticidad, este valor de acá, el mol elasticidad del concreto es 15.000 raíz de F'C, siendo el F'C y el mol elasticidad en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y también mencionamos cuál es el F'C mínimo. Y en resumen dijimos que la norma es 0.60, dice 17 megapascales, lo cual es 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero que en el capítulo 21 de disposiciones sísmicas menciona que es 21 megapascales el mínimo. Es decir, por eso es que el concreto armado, el F'C mínimo que vemos en los planos es 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y el máximo es 55 megapascales, que es 550 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que ese máximo es justamente porque hasta ahí se puede aplicar la simplificación de que la curva parabólica de esfuerzo de formación del concreto se pueda simplificar a un bloque uniforme de esfuerzos o bloque de Whitney, que vemos mucho en flexión y en flexocompresión. También hablamos pues de que el ASI 318 2019 menciona los F'C mínimos, pero incluso según cada aplicación o cada uso, ¿sí? Tal cual ven en la tabla. Pero en resumen es lo mismo, o sea, F'C mínimo 2500 PSI o 2.5 KSI, que es lo mismo que 175, pero cuando la estructura ya tiene un riesgo sísmico importante o aplicaciones más especiales,
esto sube a 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 3000 psi. Entonces esto nos toca ver ahora, nos toca ver el tema del flujo plástico creep. También vamos a ver algunos cambios volumétricos, o lo que es la fisuración por retracción por secado. Y terminamos viendo el tema de con sistemas estructurales y definiendo lo que son algunos elementos como vigas, columnas y muros, ¿sí? Eso es en resumen, en base a sus consultas también. Con respecto al flujo plástico y creep, acá hay que mencionar, nomás, que esto es una deformación sostenida ante una carga constante. Entonces, si yo veo el siguiente gráfico, ¿cómo lo interpreto? Así hace la interpretación, ¿sí? Voy a ponerlo en rojo para que se pueda ver mejor. Si yo tengo un elemento, ¿sí? Cualquier elemento. Primero comienzo acá que no está cargado. Luego lo cargo, digamos, este elemento con 100 toneladas, ¿sí? Inmediatamente estoy acá, que es, se produce una deformación elástica, pues, ¿no? Esta deformación elástica, deformación instantánea. Aquella deformación instantánea que es justamente la que nosotros calculamos con cualquier método de análisis estructural tradicional de pregrado, sea método de rigidez, flexibilidad, castigliano, método de vía conjugada, el método que quieran, hace un análisis elástico en rango elástico y calcula una deformación instantánea, o una deflexión, si quieren, instantánea o giro. Sin embargo, si nosotros seguimos manteniendo estas 100 toneladas o esta carga con el valor constante, lo que se observa es que en el tiempo se sigue deformando pese a que la carga es constante y el esfuerzo es constante. Y eso es lo que nosotros llamamos deformación por creep, ¿sí? Esta deformación por creep es justamente la deformación sostenida en el tiempo, producto que la carga es constante. Y de acá, de este punto, pasaríamos a este punto. Ahora, si nosotros quisiéramos ahí descargarlo, es decir, le quito las 100 toneladas y lo bajo a cero, como ya está puesto en rango inelástico, no recupera toda su forma. Se va a quedar una deformación remanente, que es la que acá pueden ver, ¿sí? Lo otro que hay que mencionar es que esta deformación por creep es aproximadamente 2 a 3 veces la deformación inicial, siendo esta deformación inicial se refiere a la deformación elástica. Y asimismo, que durante el primer año, ¿sí? Porque esto también acá estoy evaluando en tiempo, durante el primer año se puede alcanzar hasta un 75% de la total deformación por creep que alcanzaría en el tiempo. Ok, eso es con respecto al creep, ¿sí? Del creep también hay que mencionar antes de pasar esto, que depende pues naturalmente del tipo de carga que está aplicado, o sea, del rango de carga, ¿sí? Al que está aplicado. No es lo mismo que esté a 100 toneladas a carga constante que esté a 1000 toneladas. A mayor sea el rango de esfuerzo, de carga, mayor va a ser la deformación que se produzca. O mayor va a ser el efecto de deformación por creep. También tenemos que nosotros mencionar acá que hay un efecto en las armaduras de refuerzo, ¿sí? Que nosotros lo que vamos a hacer es, muchas veces el acero mínimo, sobre todo en columnas, va a estar en columnas o elementos verticales resistentes, ese acero mínimo longitudinal va a estar por disposición de que poder controlar este flujo plástico o creep. Asimismo, intervienen otros efectos como el tema de la humedad, el tema de la velocidad de carga, porque si bien es cierto la carga se mantiene constante, pero hay un momento en el cual yo voy de la carga de 0 a 100 o de 0 a un valor. No es lo mismo aplicar esto durante un minuto que hacerlo durante horas o de repente días. Ok. Luego pasamos al otro tipo de fisuración que es debido a la retracción por secado fragua,
que es justamente esta que se produce producto de una pérdida de la humedad relativa, pues cuando el concreto pasa de un estado plástico a un estado sólido. Y esto lo podemos explicar en la imagen siguiente. Si yo tengo un elemento, ¿sí? Su longitud original es esta, y este elemento no está restringido, ¿sí? Entonces, si es que se produce eso, se puede alargar o acortar libremente. Sin embargo, si el elemento está restringido a ambos lados, va a tratar de acortarse o alargarse y se va a producir justamente esfuerzos de tracción. Y estos esfuerzos de tracción aparecen en el concreto y por ende se fisura, ya que habíamos dicho que el concreto resiste a tracción menos que a compresión. ¿Cuánto exactamente? Es lo que me dijimos del FR igual a 2 raíz de F'(c) en kilogramos sobre centímetro cuadrado, o ya en números o en rangos o en valores para acordarse rápidamente a la memoria, se puede mencionar que aproximadamente el concreto resiste un 10% en tracción, lo que resiste en compresión. Asimismo, viendo el ASI, ¿sí? El capítulo del ASI 224, que justamente trata todo este tema de fisuración por retracción, hay que mencionar lo siguiente. Hay que mencionar que, ¿cómo controlamos esta fisuración por retracción? Dos salidas generales, ¿sí? Si estamos hablando de un pavimento o una losa industrial, nosotros podemos controlarlo por juntas de construcción, juntas de dilatación, juntas de contracción. Que básicamente lo que van a hacer es que generar esos espacios para que se pueda mover sin una restricción y generar ese cambio volumétrico que quiere hacer. Sin embargo, si estamos en el caso de vigas, de losas, de columnas, ¿sí? Que tiene que ser toda una estructura monolítica y no se puede hacer, digamos, esa junta que pueda reducir la sección o generar planos de falla, la salida va a ser la de tener un acero mínimo por temperatura. Cuando yo en el curso me refiero a un acero mínimo de temperatura, lo que estoy diciendo en breve es aquel acero mínimo para reducir la retracción o los efectos de fisuración por retracción. Okay. Algunos factores que controlan la retracción por secado, ¿sí? La humedad relativa, el contenido de pasta de cemento, la relación agua-cemento, la influencia del tamaño miembro, claro, que estoy evaluando, el efecto del curado, efectos aditivos. Y acá tienen gráficas que lo que hacen es poner valores cuantitativos a este efecto que estamos hablando de retracción. Por ejemplo, gráficas retracción por secado en porcentaje y acá el contenido del agua del hormigón. A mayor contenido de agua, por ende, mayor agua disponible que se puede evaporar en los poros. Por ende, el efecto de retracción por secado es mayor. Acá también vemos la retracción, ¿sí? Y el tiempo en escala logarítmica. Naturalmente, a mayor tiempo, y acá, bueno, la humedad relativa, ¿no? 100%, 70 y 50, lo que se pueda leer. Sobre el control de fisuración, ¿sí? Lo que le mencionamos un poco, a través de juntas o de armaduras, ¿sí? Según el ASI 318 o el ASI 350. Y acá complementar un poco que el acero mínimo puede ser por temas de creep y también puede ser por temas de acero mínimo de temperatura. Ok, acá llegamos a este tema y antes de pasar a tipo de edificaciones, veamos sus consultas. A ver, Cristian, Llovera o Freddy, el flujo plástico lo evaluamos a través de la deformación diferida, sería un diseño por servicio. Ok, claro, el flujo plástico, ¿sí? Es lo que sustenta este fenómeno de deformación ante cargas sostenidas,
sustenta el por qué aparece una deformación o deflexión diferida. Cuando veamos vigas, ¿sí? Nosotros primero vamos a diseñar por flexión el acero longitudinal, los bastones de aceros corridos. Luego vamos a pasar a verificar por cortante y hacer el diseño de estribos. Esto también por el capítulo 21 de disposiciones sísmicas. Y ahí termina normalmente mi diseño por resistencia, ¿sí? Podría agregar también un tema de torsión, en algunos casos de vigas puntuales. Ahí terminaría y estoy evaluando mi estado límite de resistencia. Pero nosotros tenemos que tener amplio panorama de que también tenemos otros estados límites como en servicio, durabilidad. En servicio yo tengo fisuración, tengo deflexión. Y esta deflexión, ¿sí? Porque puede ser una vía que esté diseñada adecuadamente por resistencia, pero que se deflecte mucho en servicio, la tenemos que evaluar este tipo de deflexión en dos, ¿sí? Una es una deflexión instantánea o la deflexión que sale, deflexión elástica, que sale de los métodos tradicionales del análisis, ¿sí? Y la otra que es la deflexión en el tiempo, que es la deflexión diferida. ¿Por qué existe esta deflexión diferida? Existe justamente porque se produce el flujo plástico cripto. Y sí, se evalúa en servicio. Las otras sus consultas. Javier Pinto menciona un poco así, mencionar un poco lo de juntas. Okay. Ya, y lo de juntas hay que mencionar, ¿sí? Esto que dije juntas, hay que mencionar que, a ver, yo tengo en pavimentos, tengo juntas de aislamiento, juntas de construcción, de contracción, de dilatación, ¿sí? Otro tipo de juntas que se puede hacer es lo que creo que estás mencionando, que es el tema de juntas frías, que son como planos de falla debido a que el maciado no fue monolítico. Este tipo de juntas frías, ¿sí? Si estoy evaluando en estructuras tipo columnas, vigas, zapatas, a ver, vamos a mencionar un poco esto. En vigas y losas, elementos horizontales, esto lo saben mucho los ingenieros que tienen mayor antigüedad, cuando antes no se hacían esos vaciados masivos, porque no está industrializado el tema de concreto premezclado y tenías que hacer un concreto en obra. Entonces, a un tercio de los paños de losas y a un tercio de las vigas se vaciaba, o se hacía esta especie de llave de corte, que es un plano 45 grados, terminaba vaciándose. Pero en todo el paño de losa y viga ya estaba habilitado todo el acero. De esa forma, este acero, luego cuando hacían el segundo vaciado, de repente a la jornada siguiente, este acero que ya estaba por temas de acero mínimo de temperatura y otros, generaba a disminuir el efecto de junta fría, ¿sí? Y que sea 45 grados también ayudaba. Y eso se puede justamente justificar por temas de mecánica de materiales y de esfuerzos principales. Y por temas también de que sea adherencia, ese plano de falla del concreto nuevo con el concreto viejo, ¿sí? Hay que tener también pues temas de epóxico y en fin en cuenta. Ahora, si estoy evaluando junta fría en los elementos verticales tipo columnas o placas, no, ahí lo que se hace es vaciar un nivel, ¿sí? Si es que en determinado piso te faltó, digamos, metraje cúbico, no va a ser una columna, un tipo de columna o un tipo de muro en su totalidad en ese nivel, ¿no? Lo otro que podemos evaluar es muros de contención. Y en muros de contención, la junta fría, por lo general, ¿sí? Se hace, si tienes mucha longitud de muro que cubrir, harías juntas verticales, ¿sí? Trata de no hacer juntas horizontales. Entiendo que a veces hay muros muy altos que tienes que hacerlo, pero trata de no hacerlo. Y si en todo caso lo vas a hacer, trata que eso esté en el tercio superior del muro, ¿sí? Que es donde se genera menor empuje.
Y si este muro de contención es de agua, incluso va a tener su water stop, ¿no? Para que no filtre. Con respecto a juntas frías en zapatas, es lo mismo que columnas y muros, ¿sí? Si es que falta cubicaje, no se vacía parcialmente la zapata, o no se vacía esa zapata en específica. Listo, eso es con respecto a juntas. Ahora veamos el tema de albañilería, ¿sí? Y en albañilería hay que mencionar lo siguiente. Este no es un curso de albañilería, hay un curso de albañilería que está en el instituto, pero podemos dar algunos lineamientos rápidos, ¿sí? Lo primero que hay que mencionar, ¿sí? Bueno, este curso antes era obligatorio en pregrado, ahora muchas universidades, en casi todas, es electivo. Es que para que un muro esté completamente confinado, ¿sí? Tiene que estar confinado a sus 4 bordes, es decir, hacia los lados por columnas de confinamiento, hacia arriba y abajo por vigas soleras o vigas soleras y sobrecimiento, según el nivel que estoy. Lo otro que hay que mencionar es que si es que esta es la altura del muro H, entonces la distancia entre columnetas como máximo es 2H, ¿sí? Como máximo. Para que justamente se cumpla esto que un muro esté bien confinado. Lo otro que hay que mencionar es que las juntas entre las hileras de ladrillo, ¿sí? Estas juntas con esta pasta, tiene que, según la norma y la tolerancia, ¿sí? Ojo, la norma para muros de albañilería confinada es la E070. La E060 no, la E070. Y ahí menciona que es 1 a 1.5 centímetros de espesor. Si es mayor a esto, no es que va a tener mayor resistencia, simplemente, o no es homogéneo, es simplemente que el muro no va a fallar con los tipos de falla que yo estoy evaluando en mi diseño de albañilería confinada. No porque tenga juntas de 2 centímetros va a ser mejor, eso es falso. Incluso hay hasta una disminución de resistencia. Y tienen que ser homogéneas si la junta. No vale que, digamos, no esté bien aplomado o de diferentes espesores. Lo cual suele ocurrir muchas veces en obras que no son supervisadas por ingenieros o lo que llamamos nosotros construcción informal. De eso también hay que mencionar, ¿sí? Y hay que dibujarlo, así como señala una de las consultas de su compañero, es que esta columneta a veces tiene dos formas de garantizar la adherencia con los muros. Una es a través de esto que es, de esto acá que estoy dibujando, que sería un endentado. Y bueno, según su compañero, ¿sí? Porque está preguntando uno, sus compañeros, este endentado, ¿cuánto sería? En los planos típicos está y en la norma, ¿sí? Pero digamos, si esta columna fuera 25 centímetros, este endentado podría ser 25 entre 3 o 25 entre 2 como máximo, ¿sí? No hay en sí, o sea, que tenga más, menos endentado no le va a hacer. El tema nada más es para efectos de adherencia. Lo otro es que si no se utiliza endentado, es que nosotros podamos poner cada 3 o 4 hileras alambre, ¿sí? Alambre tipo 8, tipo 6, y esto también para temas de adherencia, ¿sí? Y esto durante toda la longitud, cada 3 o 4 hileras de ladrillos. A ver, veamos si eso responde a sus consultas. Sí, José Quispe justamente hizo un aporte de ese alambre número 8C cada 3 hiladas. Javier Pinto mencionó sobre minimizar los problemas de retracción de juntas, esto ya lo respondimos. ¿Sí? José Quispe menciona, de acuerdo a mi experiencia, cuáles las juntas de ladrillo, bueno, ya dije, 1 centímetro a 1.5, que sea homogéneo.
Máximo espesor de endentado en ladrillo, ya lo dije, eso ya lo respondí. Respecto al tema de juntas frías, también Eduardo, eso lo acabo de responder. Ok, ya. Antes de esta consulta, sigamos avanzando. Asimismo hay edificaciones de albañilería armada. Esto es básicamente los ladrillos sílico-calcáreos de algún proveedor tipo la casa, ¿sí? Y acá lo que se tienen son alvéolos. Y cada 4 o 5 alvéolos, lo que se hace es colocar una armadura de refuerzo y vaciar y rellenar este alvéolo, ¿sí? De acá también quiero mencionar sobre la diapositiva anterior es que la albañilería confinada y tanto la armada se diseña con la E070, vuelvo a decir, lo cual quiere decir que esta columneta o estas columnas de confinamiento, las vigas soleras, se diseñan con la E070 y tienen otro comportamiento, ¿sí? Otro desempeño y otro modelo incluso mecánico de evaluar. Es por eso que las fórmulas del E070 para vigas soleras o columnetas me van a dar una cuantía o un acero menor que la E060, que es vigas y columnas aisladas, ¿sí? No tiene nada que ver con albañilería esto, la E060. Y acá ya pasamos a 4 tipos de sistemas estructurales ante fuerzas laterales que menciona la E030 y la E060 en el tema de concreto armado. Esto ya es un tema un poco más del curso. Y el primero va a ser edificios con muros de utilidad limitada. Estos edificios son un invento latinoamericano, ¿sí? Algunos dicen que son colombianos, chilenos o peruanos. Eh, yo creo que es más seguro que sea colombiano o chileno, que son los que antes han hecho, pero vamos a decir que es latinoamericano. Porque también puede ser que se le ocurrió en las distintas locaciones de forma más o menos simultánea, en fin. Y lo que es muros delgados, ¿sí? Varios muros delgados. Estamos hablando de unos 10 o 12 centímetros de espesor, con losas macizas de 10 centímetros. 10 o 12 centímetros. No hay acá vigas peraltadas, ¿sí? Solamente losas macizas y muros delgados. Esto, según la norma de A030, se puede edificar hasta 7 pisos, es más, en normas o en versiones antiguas decía hasta 8 pisos. Y en versiones antiguas, incluso algunos constructores decían, bueno, si tengo un edificio de 10 pisos, hago los 3 primeros pisos con placas de 15 o 20 de forma normal, y incluso con vías peraltadas, y luego del tercero al décimo lo hago tipo muros de utilidad limitada. Esto es como una estructura mixta. Pero esto no, ya en la norma actual del E030 se prohíbe. Entonces tú vas a hacer un tipo de sistema y eso vale para todos los tipos para toda la edificación, ¿sí? Todos los niveles. No puedes hacer una combinación. Esto se ha puesto bastante popular en el tema de eh, viviendas, edificaciones del Fondo Mi Vivienda, principalmente por su rapidez de construcción, ¿sí? Muchas veces lo que se hacen son edificaciones que son simétricas respecto a 2 ejes, y eso genera 4 sectorizaciones. Por ende, puedo hacer una evaluación de trenes de trabajo y de repente cada sector puede estar vaciando un nuevo techo cada 3 o 4 días. Bastante rápido, ¿no? Naturalmente, este vaciado o esta rapidez puede generar, pues, que hacer vaciados masivos de distintos sectores por temas de fisuración, temas de temperaturas, desaparecen fisuras no importantes en tema de ancho de fisuras, ¿sí? Pero sí podría ser algunas que aparezcan a una edad muy temprana y a veces por tema de postventa, justamente esas son los que salen muchas veces en los noticieros diciendo que su muro se bajó, entre comillas, son estas fisuras que no son estructurales en estos tipos de edificios. El otro tipo de edificación, ¿sí?
Ahí miren, por ejemplo, acá tenemos problemas del concreto en una utilidad limitada, lo que les decía, fisuras por temperatura, pero también tenemos fisuras como estas, que son justamente como las losas son de 10 centímetros, las losas macizas, incluso generar o poner anclajes de ciertos elementos menores podrían inducir a cierto grado de fisuras, ¿no? Como le digo, no son estructurales. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Justamente por el ancho de grieta, ¿sí? O el ancho de fisura. Y eso se mide con esto que ustedes ven acá, que es una plantilla que tiene distintos espesores de fisura, o también llamado fisurómetro. Nosotros tenemos, os les voy a mostrar acá una imagen, ¿sí? Me parece una imagen con, está una imagen del fisurómetro, digamos, ahí está, a un zoom, digamos, ¿no? Entonces ahí lo que están viendo pues es el fisurómetro, acá arriba en inches o en pulgadas y acá abajo en milímetros. Y según la normativa o bibliografía básica, para un estado de servicio en fisuración, una fisura estructural se considerará a partir de, según la normativa, 0,35 o 0,40 milímetros. Quiere decir que de acá para la izquierda, hacia 2,50, todos estos son fisuras estructurales, y de 0,35 para la derecha, es decir, 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, 0,10 milímetros, serán fisuras no estructurales. Naturalmente, esta ancho de fisura también tiene que ver con la condición de exposición, ¿sí? Y eso, por ejemplo, en el ácido 224, y esto lo pueden ver en la siguiente imagen, que es otro tipo de plantilla de fisurómetro, menciona las condiciones de exposición, ¿no? Si es una estructura de contención de agua o es una estructura, un ambiente agresivo de exposición, el ancho de grieta permisible va a ser menor, porque va a ser más estricto, a que si uno fuera una condición de exposición normal. Esto lo vamos a ver en parte en la unidad 2 de vigas, ¿sí? En el módulo 2 de vigas. Ok, entonces volviendo a la diapositiva, otro tipo de sistemas estructurales son los pórticos, los sistemas duales y los de muros estructurales, ¿sí? Y acá vamos a mencionar lo siguiente, ¿sí? Y esto también incluye muro de utilidad limitada, que ya lo definimos. Entonces, si nosotros tenemos una edificación de pórticos, como se ve en la imagen, y esta es una, digamos, alguien que recién está comenzando podría tener esta duda. Pórticos, que son vigas y columnas. Cuando tú tienes solo vigas y columnas en la edificación y ninguna placa, que para zonas sísmicas como el Perú de repente se podría armar edificios de 2 pisos hasta 3. Más de eso seguramente te pedirá alguna placa. Este es un pórtico, ¿no? Cuando tengo muros estructurales son de placas, donde ahí tengo gran demasía de placas. Sin embargo, la presencia de columnas o placas no definen sí qué tipo de sistema, sino, siendo estrictos, es cuánto de ese porcentaje de cortante sísmica basal se va hacia la sumatoria de columnas, hacia las cortantes en columnas, y cuánto hacia la sumatoria de las cortantes de los muros. Dual es el caso que está al medio entre pórticos y muros, ¿sí? Entonces, lo que sigue es justamente esto. Y acá podemos ver una edificación, este B, que es la cortante basal en la base, ¿sí? Está a este nivel. Por isometría puede engañar, pero está a ese nivel. Esa es la cortante basal de la edificación. Si yo veo en la base y veo un corte que está a la derecha, estos BCs es cuánto se lleva esta columna, ¿no? Acá tendré BC1, BC2, BC a la I, para una columna I. Y esto lo haré naturalmente para cada dirección, si sismo en X y luego para sismo en Y. Y el BM es la cortante del muro, ¿sí? BM1, BM2, BM3,
BM muro I. Entonces yo lo que tengo que hacer es cuánto hacia la columna y cuánto hacia el muro. Y en el tema de la columna, si yo hago la sumatoria de cortantes de columnas sobre B, que es la cortante basal de la edificación, y esto es mayor o igual, ¿sí?, lo que sean las columnas, a un 80%, entonces estoy en el caso de pórticos. Mi sistema lateral será de pórticos. ¿Qué es lo mismo que decir? ¿Sí? Porque hay que ver que en realidad lo de B se reparte en muros y columnas, así que la sumatoria de columnas más la sumatoria de muros tiene que ser B. Es lo mismo que decir que desde el punto de vista de los muros, este de pórticos es que los muros se lleven 20% o menos, ¿sí? Y ahora será un sistema estructural ante fuerzas laterales llamado de muros o de placas o muros de corte cuando sea lo siguiente. Desde el punto de vista de los muros, cuando se lleven los muros 70% o más, ¿sí? Un ratito, mover esto acá. Cuando se lleven 70% o más, que es lo mismo que decir que las columnas se llevan 30% o menos. ¿Y qué pasa si es que no cumplo ninguno, ni pórticos o muros? Estoy en la condición intermedia entre estos dos sistemas que se llama dual. Y acá tenemos un gráfico que resume esto. Esto nos va a importar bastante para el capítulo 21 de disposiciones sísmicas del E060, saber qué tipo de sistema estructural tengo de la edificación, tanto para el sismo en X como para el sismo en Y, porque podrían ser diferentes, ¿sí?, según cada dirección. Y acá el dual, la E060, capítulo 21, la divide en dual tipo 1 y dual tipo 2. En el eje X pueden ver justamente este porcentaje de la sumatoria de cortantes en los muros sobre B, y este es el límite, 60. Quiere decir que si lo que se lleva en los muros es 60 a 80% de la cortante basal total, estoy en dual tipo 1, y si estoy entre 60 y 20 es dual tipo 2. Y en el eje Y pueden hacer lo mismo, pero desde el punto de vista de lo que sean las columnas, ¿sí? ¿Por qué señala esto la 060? Porque lo que va a hacer es agrupar el dual tipo 1 con muros, que ¿qué tienen de común? Que la mayoría de su, digamos, de la integridad estructural ante fuerzas laterales sísmicas está soportada por los muros. Entonces, las disposiciones del capítulo 21 para este tipo, sea dual tipo 1 y muros, va a ser más estrictas para los muros. Y los pórticos y dual tipo 2 es su esqueleto ante fuerzas laterales es principalmente resistido o soportado por los pórticos, es decir, vigas y columnas. Entonces tendré que ser, si estoy en pórticos dual tipo 2, los requerimientos para columnas y vigas tendrán que ser más estrictos que si estoy en dual tipo 1 muro. Okay. Acá veamos un poco las consultas. A ver, Cristian ha dicho o ha escuchado que hay un cuestionamiento de R que solo depende del sistema estructural, pero que la altura de edificación y su periodo tiene influencia en el factor. ¿Podría explicarnos? Sí. A ver, el R, que es el coeficiente de reducción, que según la normativa actual es 0,30, R es igual a R sub 0, que viene a ser el factor de reducción debido al sistema estructural, llámese sea muro de utilidad limitada, sea placas o muros de concreto, sea pórticos o dual, por IA y por IP, siendo IA el factor por irregularidad en altura y IP el factor por irregularidad en planta. Este R, si ustedes lo analizan o ven algún paper de donde sale, también, o digamos, ¿por qué yo puedo reducir esto? Puedo reducirlo debido a que tengo algunos conceptos, ¿sí?, por temas de sobreresistencia, por temas de ductilidad, algunos factores de seguridad que tengo por esto,
Y lo que es cierto es que en otras normativas internacionales ya hay forma, o ellos ya encontraron, de hacer un subfactor R que dependa de la altura, ya que nosotros sabemos que la altura y el sistema estructural y la rigidez tiene que ver mucho con qué periodo tenga la edificación. Y que no es lo mismo tener, por decir, una estructura cuyo sistema estructural es de placas, ¿sí?, de 8 pisos que otra de 20 pisos. Mi R, o mi reducción, mi coeficiente de reducción, que es justamente va muy relacionado con cuánto, porque yo al reducirlo estoy tomando una cortante reducida, y esta cortante reducida es con la que estoy yo diseñando todo el tema de resistencias. Pero ¿qué espero? Espero que vaya a soportar o que vaya a resistir una cortante que no sea reducida por temas de desplazamiento al cumplir las derivas, que van a ser derivas inelásticas. Sí tendría que separarlo, actualmente no se hace y es por temas de practicidad y porque, como otros temas, habría que modificar muchos factores de la norma y hay que pensar bien en la forma más práctica de incluirlo. Un concepto bastante análogo, por lo que no se incluye, es el tema de influencia por agrietamiento, ¿no? La influencia por agrietamiento, o el considerar una inercia fisurada en vez de una inercia bruta en análisis sísmico, se sabe que debería hacerse así. Sin embargo, esto implicaría cambiar de valores de deriva límites e incluso algunos factores del suxo entre R, y cambiar demasiado. Entonces, por eso, y como la aplicación es muy limitada en ciertas condiciones especiales, se suele obviar esto o decir que se va a incluir en futuras versiones, pero hay que pensar cómo hacerlo de forma práctica. José XP dice sobre lo que puso en el foro de consultas, ok. Listo. Entonces acá, déjame terminar esto y voy al foro de consultas. La viga, sí, y esto es ya rápidamente las diapositivas que quedan. Ya muchos tienen base, pero lo que quiero es dar una idea. La viga estructural, que generalmente es flexión y corte, podría ser en algún caso torsión, se va a diseñar el acero longitudinal, bastones, acero corrido, a flexión, y luego vamos a hacer un diseño de los estribos a corte. Pero esto va a cumplir los estados límites de resistencia. Luego que yo garantizo esto, tengo que chequear los otros estados límites, como podrían ser el de servicio por fisuración o por deflexiones. Es más, si esta viga fuera una viga collarín de un tanque o un reservorio de agua, también tendría que chequear otros temas de durabilidad o medioambientales. Okay. Esta es una diapositiva, sí, que ya propia, sí, fuente propia, pero que tiene un poco lo de la experiencia, ¿no? Porque justamente a veces me decían, ¿toda viga resiste sismo? No, hay vigas que no resisten sismo, por ende no se les aplica las disposiciones del capítulo 21. ¿Cuáles son las que no? Son las vigas chatas o las vigas peraltadas que se apoyan sobre vigas. El resto, en conclusión, sí aplica disposiciones sísmicas. Esto quiere decir que tienes una viga que forma pórtico, la que aplica, ¿sí?, con columnas o placas, cuyo peralte es mayor al peralte de la losa, y este peralte puede ser peralte hacia abajo, que llamo normalmente peraltada, invertidas o semi-invertidas, y que en este caso que sea, o digamos, que aplique disposiciones sísmicas, una viga cuya se va a utilizar estas tres combinaciones, ¿no?, del capítulo 9 del 060. Si fuera únicamente una viga chata o una viga apoyada sobre vigas, es decir, una viga no sísmica, solamente sería la combinación 9.1 ante cargas de gravedad, que es muerte y viga. Una columna estructural, ¿sí?, a diferencia de la viga, ¿y cuál es la diferencia de la columna con viga? Es que la columna resiste o tiene un axial considerable. Esto quiere decir, y según el ASI,
el PU, que es la axial última, es mayor o igual que 0.1 por F'C y por AG, siendo AG el área bruta de la columna. Cuando cumple esto es como columna. ¿Y por qué digo que la axial es considerable? Justamente hay que recordar en mecánica que la axial y que la flexión generan esfuerzos normales. Es por eso que la columna, al considerar una axial considerable, no puede ser únicamente evaluada flexión, sino tengo que tomar la acción compuesta, que es la flexocompresión. Quiere decir, la flexión junto con la axial. Esto, o la solución, se puede hacer una solución por ecuaciones que no es muy práctica, porque cada solución tendría que generarse debido a cada disposición que voy a asumir de acero, longitudinal en columna. Lo más práctico es hacer la solución gráfica, que es a través de esto, que es el diagrama de interacción, el cual se puede, antiguamente se hacía en Abacus, ahora se puede hacer en Excel o en MATLAB, o también, que es lo que normalmente hacemos, bueno, en mi oficina, que es generarlo de etapas, ¿sí? Y luego vaciarlo a Excel. Entonces, este diagrama de interacción lo que va a hacer es un lugar geométrico. Y si yo tengo, por ejemplo, un punto acá que tiene un PU y un MU, ¿sí? Que es un axial último, un momento último, y está dentro de esta región verde o lugar geométrico, siendo esta la curva de diseño, entonces estoy cumpliendo el diseño por resistencia. Esto es para el acero longitudinal y los estribos en columna se diseñan por cortante, de forma similar. Si es que esta flexocompresión o tuviera flexión en dos sentidos, en dos direcciones, en X y Y, el diagrama de interacción se convierte en superficie de interacción, en 3D. Y el muro estructural. ¿Cuál es la diferencia de un muro con una columna? Es que el muro tiene momentos considerables. Y de esta forma, al tener momentos considerables, se arma de la siguiente. El esquema de un muro o una placa tiene unos núcleos confinados que van a los extremos, generalmente por tema de generar de resistir esta flexocompresión, ¿sí? Siendo los extremos los mayores brazos de palanca, pero a veces también tengo núcleos confinados por temas de que de repente viene una viga y quiero amarrar bien una viga de forma transversal al muro. Y luego tengo aceros repartidos que están en el alma, tanto verticales como horizontales, o las grapas que ven, que son netamente por cortante. En el tema del muro hay que también decir que, por ejemplo, si vemos esta elevación, hay que cuidar las aberturas en los muros. Si las aberturas son pequeñas, puedo yo considerar, como lo que estoy marcando, ¿sí? Refuerzos a estas aberturas. Sin embargo, si son ya de un tamaño considerable, según la sección que tenga o que va a resistir y las dimensiones que tenga de esta placa o muro en el nivel, entonces de repente ya, si los ductos son considerables, las aberturas, yo podré considerar esto ya no como una sola placa, sino una placa así, disculpen el pulso, y otra placa así. Y este ducto ya generará, ya será dos placas, ¿no? Ya dividirá esto. Eso sería lo más correcto. Ok, eso es con respecto a este tema. Vamos a ver el foro nada más para contestar lo último antes de terminar la clase o la sesión virtual. Regresando, viendo, acá tienes foros de consultas. Vamos a leer lo que me mencionaba José. Entonces lo que dice José es así. Como aporte podría utilizar para la parte de análisis sísmico estático y dinámico la aplicación de software Sismosite, Sismochip, Sismomatch y NonLink. Ok, sí, podría, lo voy a hacer. El NonLink 32, para los que no saben, es un programa educacional para todo ese tema de dinámica estructural, que justamente los movimientos oscilatorios, amortiguados, no amortiguados, forzados, libres, y lo que genera son gráficas, ¿sí? Tú le colocas algunos datos como coeficientes de amortiguamiento, de rigidez,
y justamente estos datos de las ecuaciones de movimiento y te genera gráficas, estas gráficas sinusoidales, ¿no? Que son en función del desplazamiento tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. Ahora, el Sysmosigner y el Sysmomatch son programas que son gratuitos, que lo pueden googlear y se los bajan. Y lo que sirve es de tratamiento para los registros acelerográficos y los acelerogramas, los registros sísmicos, hacen un tratamiento no solamente en escalamiento, sino en la convergencia con espectros de Fourier y te pueden generar de estos registros espectros. Luego dice, y sobre los muros de hospitales me parece que ambientes como rayos X o similares, los muros que rodean deben ser muy densos y gruesos. ¿Cómo se añade esto al modelo de STAP y ETAPS? Ya que los muros tienen gran peso, ya. Los muros o placas, en lo general, lo vamos a colocar como shell thin. Creo que tu pregunta va, que quieres con, de que si estos, al tener gran peso, de ser de gran espesor, serían shell thick. Bueno, de lo que yo he visto en experiencia, tanto en hospitales, ¿sí?, como en penales, que también hay muros gruesos por temas de seguridad, estos muros llegan a ser, pues, espesores de 40, 50, 60 centímetros y se suelen modelar con shell thin igual, ¿sí? Entonces creo que eso responde un poco a tu pregunta. Y si es que igual tienen, alguno más tiene otra consulta, los invito a que sigan en el foro de consultas escribiendo y también se pueden responder entre ustedes, ¿sí? Aportando. Yo voy a ver si durante el día me doy un tiempo porque también tengo otras ocupaciones. Y si no, voy a iniciar las clases leyendo sus consultas y dándole la respuesta. Ok, entonces esto sería por todo. Buenas noches con todos. Y acabamos la sesión.